Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy, a la actividad académica del día de hoy. Vamos a hablar hoy de obesidad, irregularidad menstrual, hirsutismo, síndrome ovario poliquístico o síndrome de Cushing, un tema por acá endocrinológico a cargo del doctor Alejandro Vázquez, con la asesoría de la doctora Patricia Ormaza y Eliana Saldarriaga. Vamos a desarrollar el tema. Al final hacemos las preguntas de acá del salón y quienes estén virtuales también para que participen. Listo, muy buenos días para todos. Mi nombre es Alejandro Vázquez, yo soy médico residente de segundo año de ginecología y obstetricia de la Universidad CES. Y el día de hoy les vengo a presentar la charla titulada Obesidad, irregularidad menstrual e hirsutismo, síndrome ovario poliquístico o síndrome de Cushing. Antes de iniciar esta charla, quiero agradecerle pues de forma muy especial a la doctora María Patricia Ormaza y a la doctora Eliana Saldarriaga, ambas ginecólogas endocrinólogas, quienes fueron mis asesoras durante la realización de toda esta charla que les vengo a presentar. Para empezar, quiero contarles cuál fue la motivación por la cual nosotros decidimos hacer esta charla. Entonces, digamos que todo partió de un caso clínico muy interesante y retador que tuvimos en la consulta de ginecología endocrinológica y les voy a contar qué fue lo que encontramos. Tuvimos, digamos que la oportunidad de ver una paciente de 27 años, arquitecta, soltera, sin hijos, nunca había estado en embarazo, que nos consulta por 2 años de amenorrea. Además, ella nos refiere que antes de esos 2 años de amenorrea presentaba ciclos menstruales irregulares de más o menos cada 40 días, asociado a un aumento progresivo en el vello corporal y un aumento progresivo de peso. Ella dice que cuando inició el cuadro clínico estaba pesando alrededor de 65 kilos y al momento de la consulta que nosotros la examinamos estaba pesando 88 kilos. Esto entonces hizo que nuestra paciente tuviera múltiples consultas y digamos que consultara a varios especialistas quienes dieron manejo con anticonceptivos hormonales, metformina, sin lograr realmente una respuesta clínica en la paciente. Entonces nosotros solo con este corto interrogatorio planteamos 3 puntos claves a intervenir en nuestra paciente. Primero, esos 2 años de amenorrea nos dijeron indirectamente que nuestra paciente estaba cursando con una novulación crónica. Por otro lado, tenemos como pilar indispensable esa obesidad que se presentó en un corto tiempo. Y por otro lado, síntomas o signos que podrían sugerirnos hiperandrogenismo. Posteriormente nos fuimos a hacer un examen físico muy detallado en el cual encontramos cosas llamativas, como una presión de 124/96, le hicimos un Ferriman y nos dio de 3 puntos y llamativamente encontramos unas estrías violáceas a nivel del abdomen. Ella, como ya había ido a múltiples especialistas, pues trajo varios estudios que nos aportó en este momento. Dentro de estos tenía una ecografía transvaginal que nos mostraba un útero estructuralmente normal, con un endometrio de 3.7, un ovario derecho de 38/26/24 con un volumen de 12, un ovario izquierdo normal y llamativamente nos reportaban ovarios con múltiples folículos menores de 9 milímetros, en total más de 25. Y también dentro de ese estudio le hicieron una neuroimagen, en esa oportunidad una tomografía de cráneo que estaba normal. Entonces, si nosotros con lo que les conté previamente empezamos a unir cosas, lo primero que uno se le viene a la mente haciendo un análisis clínico es que, bueno, ¿será que esta paciente cumple criterios de Rotterdam? Y uno va y analiza y pues sí. Esta paciente tiene una anovulación, tiene unos síntomas que podrían consistir en hiperandrogenismo que hay que estudiar un poquito más y ya entra nos trae una ecografía que tiene unos ovarios de aspecto multifolicular. Entonces usted entra y dice, no, pues esta paciente tiene un síndrome ovario poliquístico, deje de pensar y mándela para la casa con anticonceptivos y metformina. Pero el llamado acá es que realmente no. Esta paciente tenía cosas muy puntuales que decían, no, realmente por ahí no va la cosa. Y también nos suministró unos laboratorios que nos muestran lo siguiente: un perfil lipídico normal, un perfil hepático y renal normal, un hemograma normal y dentro de su perfil hormonal tenía una TSH de 1,6, una prolactina de 6,8 normales y dentro del eje hipotálamo hipófisis gónadas vemos
que tiene unos resultados con tendencia a un hipogonadismo hipogonadotrópico. Una testosterona total normal y una 17-hidroxiprogesterona normal que nos descarta una hiperplasia suprarrenal congénita. Y todo esto entonces nos apunta a otros escenarios y dentro de estos pensamos en el síndrome de Cushing. ¿Listo? Que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿qué es el síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing es una afectación clínica crónica sistémica causada por la exposición prolongada e inapropiada a los glucocorticoides. Puede ser de dos tipos en su clasificación grande, exógeno y endógeno, y ambos van a ser una manifestación y un reto clínico para todas las personas que nos enfrentamos a esto. Dentro de estos, el más común es el exógeno, pero hoy nos vamos a centrar en el síndrome de Cushing endógeno. ¿Listo? Cuando vamos a hablar y a mirar un poquito la epidemiología de esta condición clínica, vamos a ver que el síndrome de Cushing tiene una incidencia de 2 a 3 casos por millón de habitantes, con un predominio claro en el sexo femenino en relación con el masculino de 4 a 1, especialmente en las formas dependientes de ACTH. Debemos saber también que la enfermedad de Cushing se va a presentar en el 60 a 70% de los casos de síndrome de Cushing y es una enfermedad de mujeres jóvenes en edad reproductiva con una edad media de 44 años. O sea, que nosotros como ginecólogos posiblemente nos encontremos con alguna paciente de estas. ¿Y quién dijo esto? ¿De dónde salieron estos datos? Acá les traigo este estudio que fue una revisión sistemática y metaanálisis publicada en el 2022, en el cual se trató de analizar la epidemiología global de la enfermedad de Cushing. Ellos analizaron tanto la prevalencia como la incidencia de la enfermedad. Incluyeron 3 estudios observacionales que se realizaron en Europa, Norteamérica y Asia, y que encontraron llamativamente, ellos encontraron una prevalencia de 22 casos por 100.000 habitantes y una incidencia de 0.24 casos por 100.000 habitantes año, que sería lo mismo que decir 22 casos por millón de habitantes en la prevalencia y más o menos entre 2 y 3 casos en cuanto a la incidencia por millón de habitantes año. ¿Y esto por qué es importante saberlo? Porque desafortunadamente nosotros no tenemos datos locales que nos digan qué tan frecuente es el síndrome de Cushing en nuestra población y nos tenemos que pegar de estos datos. Y es importante saber que es una enfermedad que tiene una baja prevalencia y será que entonces cumple algo de criterios para decir que es una enfermedad huérfana. Y la respuesta es que sí. Cuando uno va a buscar la literatura, según las diferentes asociaciones científicas, el síndrome de Cushing, según estos datos epidemiológicos, cumple este criterio e incluso en las pacientes que cumplen criterios epidemiológicos según la literatura, que son los criterios eh, que incluyen en los estudios en los criterios de inclusión para los estudios, también cumple estos criterios que sería menos de un caso en 2.000 habitantes. ¿Por qué es importante? Porque hay que saber orientar a estos pacientes. Hay programas en Medellín que se dedican a estas enfermedades huérfanas y hay que saber que existen y saber orientar a estos pacientes. Cuando vamos a mirar la etiología de la enfermedad, para entender grandemente esta enfermedad es más fácil si lo dividimos en 3 grupos. Entonces, el primer grupo, el más común, es la enfermedad de Cushing, que nos va a hacer referencia a esa enfermedad hipofisiaria dada por un adenoma hipofisiario benigno que se va a producir por una expansión monoclonal de las células corticotropas a nivel de la hipófisis. Esto entonces se va a producir más o menos en el 60-70% de los casos y es la principal causa de síndrome de Cushing dependiente de ACTH. Recuerden eso, es muy importante. Luego tenemos como segunda causa las causas suprarrenales que se van a producir en el 20 a 30% de los casos y la podemos subdividir en estas 4 entidades. Los adenomas unilaterales productores de cortisol, el carcinoma adrenocortical, en la hiperplasia suprarrenal macronodular bilateral y la hiperplasia suprarrenal micronodular. Y estas son las principales causas de síndrome de Cushing independiente de ACTH. Listo. Y por último tenemos el síndrome de Cushing ectópico que se va a producir más o menos en el 6 a 10% de los casos, que es derivado del aumento del cortisol por un tumor neuroendocrino que se va a localizar especialmente a nivel pulmonar, es la localización más frecuente, pero usualmente se puede encontrar
del hemiabdomen superior hacia arriba, o sea, puede estar en páncreas, en pulmón, en mediastino, en tiroides. ¿Listo? Cuando vamos a hablar un poquito de la fisiopatología, debemos entender algo partiendo de la esteroidogénesis. Aquí les traje este gráfico que, si uno lo ve de entrada, puede ser un poquito enredado, pero solamente quiero que tengamos en cuenta cuatro cosas. Uno, tanto la producción de hormonas sexuales como los glucocorticoides y los mineralocorticoides van a tener una vía inicial común que es partiendo del colesterol, ¿cierto? Y a través de diferentes reacciones enzimáticas se van a producir tanto las hormonas sexuales, glucocorticoides y mineralocorticoides. En el síndrome de Cushing dependiente de ACTH vamos a tener una estimulación de la suprarrenal de forma marcada por esa ACTH que va a hacer que toda esa vía se venga hacia la producción de de glucocorticoides, perdón, que son en última instancia la producción de cortisol. Pero como esa vía va a estar tan saturada, vamos a tener que parte de esa vía se va a ir hacia la producción de mineralocorticoides, por eso una paciente con síndrome de Cushing puede estar hipertensa, secundaria a la retención hídrica, la retención de sodio y la eliminación de potasio, y también se puede ir hacia la producción de andrógenos suprarrenales y por eso esa paciente con síndrome de Cushing puede presentar hiperandrogenismo, alopecia, piel grasa, acné e hirsutismo. ¿Listo? Y siguiendo con un poquito de esa fisiopatología del síndrome de Cushing dependiente de ACTH, entonces ese cortisol que se produjo por esa estimulación exagerada de la glándula suprarrenal va a hacer todo su efecto sistémico y además de eso, ese cortisol es capaz de hacer una retroalimentación negativa tanto a nivel hipotalámico como a nivel hipofisiario. Pero entonces, ¿por qué no se frena el eje? ¿Cierto? Si es capaz de hacer esa retroalimentación negativa. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese cortisol es capaz de hacer esa retroalimentación negativa efectiva en las células corticotropas sanas de la hipófisis. En las células corticotropas que están en el adenoma, no es capaz de generar esa retroalimentación negativa porque esas células pierden sensibilidad al cortisol, por lo cual continúa generándose esa estimulación constante de ACTH. Por otro lado, tenemos ese Cushing independiente de ACTH en el cual la glándula suprarrenal, por una alteración estructural, ¿sí?, va a generar una producción exagerada de cortisol y ese cortisol sí es capaz de generar esa retroalimentación negativa y va a estar tanto la hormona liberadora de corticotropina a nivel hipotalámico como la ACTH a nivel hipofisiaria completamente suprimidas. ¿Listo? Y esto nos va a presentar manifestaciones clínicas muy importantes en nuestra paciente, ¿cuáles van a ser? La obesidad central, la plétora facial, el hirsutismo, el desarrollo de vello púbico, la cara en luna llena, acné, estrías violáceas y cuando se presenta en niñas prepuberales puede generar deterioro del crecimiento. Y se va a manifestar como síntomas clínicos referidos por la paciente como disminución en la libido, trastornos psiquiátricos, debilidad muscular, caída del cabello e irregularidades menstruales. Cuando hacemos una comparación entre el síndrome de Cushing y el síndrome de ovario poliquístico en sus manifestaciones clínicas, vemos que los síntomas predominados por el hipercortisolismo van a presentar entonces una piel más delgada, unas estrías violáceas y un catabolismo muscular que se va a manifestar como atrofia muscular proximal, es muy importante. Y por otro lado, el síndrome ovario poliquístico puede presentarse como una piel más gruesa, estrías que van a ser más pálidas o rosadas, y va a generar un efecto anabólico que puede generar una preservación del músculo. Pero van a haber síntomas que por su fisiopatología se van a solapar una sobre otra. ¿Y cuáles son estas? El hirsutismo, la obesidad central, el acné, la alopecia, la irregularidad menstrual, la resistencia a la insulina y la depresión, y en general los trastornos psiquiátricos. Y entonces, ese solapamiento en los síntomas nos va a llevar a un retraso en el diagnóstico, una dificultad en identificar los síntomas. Y aquí les traje este estudio que nos habla precisamente de eso. Fue un estudio retrospectivo unicéntrico en el cual ellos quisieron evaluar las diferencias entre los signos y síntomas de síndrome de Cushing referido por la paciente y lo que se identificaba por el médico que evaluaba a la paciente.
fue un estudio pequeño de 52 pacientes que incluyeron 16 de estas 52 tenían enfermedad de Cushing y 36 tenían enfermedad suprarrenal y que encontraron, mire tan interesante esto, ellos hicieron un índice, un coeficiente de capa para mirar la concordancia entre lo que relataba la paciente y en lo que encontraba el médico y ellos vieron que cuando se analizaron las manifestaciones específicas de síndrome de Cushing, que ellos las definieron como cara en luna, obesidad central, estrías violáceas, piel fina y equimosis y miopatía proximal, no hubo concordancia entre lo que refirió la paciente y entre lo que encontró el médico, con una concordancia de 0,20 que se definió como una concordancia mínima. ¿Eso qué quiere decir? Que las pacientes no identificaron como patológicos las manifestaciones clínicas más específicas de la enfermedad, pero que los médicos los identificaron más o menos bien. Y por otro lado, las manifestaciones inespecíficas de la enfermedad sí presentaron una concordancia satisfactoria de 0,62 y esta fue la hipertensión, las alteraciones menstruales, el acné, el hirsutismo, el edema periférico, las alteraciones metabólicas, la osteoporosis y los trastornos menstruales. Y llamativamente nos reportan que las pacientes, de esas 56 pacientes, el tiempo promedio del diagnóstico desde el inicio de los síntomas hasta lograr el diagnóstico propiamente fue de 44 meses, que fue aproximadamente 3,7 años, y el 58% de las pacientes se demoraron más de 3 años en tener un diagnóstico y tuvieron que pasar por más de 3 centros médicos para poder ser diagnosticadas. Y esto nos lleva a concluir lo siguiente, que las pacientes con síndrome de Cushing no reconocen los síntomas típicos de la enfermedad, la sospecha clínica va a depender principalmente del médico, el diagnóstico es tardío no solo por la rareza y la baja prevalencia de la enfermedad, sino porque las pacientes no lo reconocen por un lado y no consultan, y dos, los médicos no estamos sospechando la enfermedad. Por otro lado, les presento este otro estudio que también en coherencia con lo que estábamos hablando previamente, nos trata de evaluar cuántas pacientes con diagnóstico confirmado de síndrome de Cushing habían sido tratadas inicialmente como síndrome de ovario poliquístico. También fue un estudio pequeño de 50 pacientes. De estas, 26 pacientes estaban en edad reproductiva con menos de 50 años y que encontraron, mire esto tan grave, el 50% de las pacientes diagnosticadas con enfermedad de Cushing confirmada inicialmente fueron tratadas como un síndrome de ovario poliquístico. ¿Y esto por qué fue? Ellos en el análisis nos dicen, el 96% de las pacientes tenían aumento de peso, el 87% tenían alteraciones menstruales y el 85% tenía hirsutismo. O sea que la gran mayoría tenían una clínica muy compatible con síndrome de ovario poliquístico. Y eso nos lleva a pensar qué efectos tiene el hipercortisolismo de forma crónica en el sistema de nuestra paciente, porque ya vimos que tienen un promedio de diagnóstico entre 4 y 5 años. Entonces, ¿qué podrá pasar con estas pacientes de forma crónica? Entonces, es importante recordar que el síndrome de Cushing aumenta el riesgo tromboembólico hasta 10 veces en nuestros pacientes y esto va a estar dado porque hay un aumento de los factores de la coagulación como el factor 8, el factor de von Willebrand, la trombina, el tromboxano A2 y el fibrinógeno. Va a haber un aumento en la agregación plaquetaria y va a haber una disminución en la fibrinólisis dada por el aumento del inhibidor del activador del plasminógeno 1. En cuanto al riesgo cardiovascular, debemos tener en cuenta y debemos recordar que el síndrome de Cushing es una patología que nos genera un perfil cardiovascular altamente heterogénico y esto asociado a que va a estar concomitantemente con obesidad en el 80% de los casos, con diabetes en el 64% de los casos, con dislipidemia en el 72%, de hipertensión crónica en el 85%, se van a generar unas alteraciones estructurales como la hipertrofia ventricular izquierda, la remodelación cardíaca concéntrica, la cardiomiopatía dilatada, el aumento del grosor de la íntima y la media carotidia, con la consecuente formación de placas ateromatosas de forma acelerada y en consecuencia estas pacientes que van a presentar infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y falla cardíaca. Entonces, cuando nosotros vamos a ubicar nuestra paciente joven, que en el caso
que les presenta inicialmente tiene 27 años, podría ser cualquiera de de las mujeres que están acá. De entrada la ubicamos en esta escala del riesgo del síndrome cardiorrenal metabólico en un estadio 2, porque ya tiene hipertensión, síndrome metabólico, obesidad, hipertrigliceridemia, alteración en el trastorno, en el metabolismo de los carbohidratos. Y digamos que si no tenemos un impacto rápido en estas comorbilidades, pues esta paciente va a generar manifestaciones clínicas graves. En cuanto a la parte ósea, debemos recordar que el síndrome de Cushing es una causa de osteoporosis secundaria. Puede aportar hasta el 50% de las fracturas vertebrales y esto va a estar dado por inhibición de la formación ósea, por aumento de la resorción ósea y por alteración como tal de todo este eje hormonal. Esto va a generar disminución de los osteoblastos, disminución de la osteocalcina, disminución de la fosfatasa alcalina y alteración de la función del aparato hormona. Adicional a esto, también se va a generar una deficiencia en la hormona de crecimiento. Y esto va a estar dado porque se va a inhibir la expresión o la secreción hipofisiaria de la hormona de crecimiento y va a haber una disminución en la secreción y producción hepática del factor similar a la insulina 1. Esto va a ser más prevalente o más frecuente en los primeros años de la enfermedad, especial con tasas tan altas hasta el 60% de las pacientes. Y esto va a tener un impacto directo en esa consecución y producción de osteoporosis, sarcopenia, alteraciones cognitivas, aumento del síndrome metabólico y obviamente mayor riesgo cardiovascular. Y ojo a esto, la miopatía proximal es uno de los hallazgos más importantes y que mejor, digamos, evaluados están en esta enfermedad y va a tener varios mecanismos de presentación. Va a haber una degradación proteica muscular, una acumulación de grasa intramuscular que va a estar dada por la activación de una vía de transcripción que es la FOXO3, que es muy importante en ese proceso de atrofia. Y también está descrito un proceso de atrofia muscular por inactividad. Esto clínicamente, como lo vamos a ver, es esa paciente que se queja de cansancio, fatiga, debilidad muscular proximal y característicamente es esa paciente que nos refiere que no es capaz de levantarse sola de la silla o que le genera dificultad, que no es capaz de subir escaleras de forma espontánea e independiente, que le cuesta peinarse o le cuesta cepillarse. Además, también va a tener un impacto directo en los trastornos mentales y los más prevalentes van a ser la depresión mayor, la ansiedad y el trastorno afectivo bipolar. ¿Y esto por qué se da? Porque los niveles elevados de cortisol van a generar un impacto alterando estructural y funcionalmente el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal que van a favorecer la aparición de síntomas neurocognitivos y psiquiátricos. Y llamativamente, esto es una enfermedad que en términos generales uno creería que podría ser solamente una disfunción del eje hipotálamo hipófisis adrenal, pero no es así. Va a afectar otros ejes concomitantes y dentro de este está muy importante la alteración del eje hipotálamo hipófisis gónada generando una inhibición en la secreción de GNRH, clínicamente encontrándolo como unas pacientes que van a tener tendencia a un hipogonadismo hipogonadotrópico. Por otro lado, va a generarse también una alteración a nivel del eje tiroideo, disminuyendo también esa liberación de TRH y por consiguiente de TSH. Y también está descrito en la literatura que se podría manifestar como un síndrome eutiroideo enfermo. Adicional a esto, también va a alterarse la secreción de vasopresina y todos estos efectos pueden estar dados por por tres mecanismos. Uno, el efecto de masa propiamente cuando estamos hablando de un adenoma hipofisiario, por secuelas en la cirugía, ¿cierto? Y por secuelas en radioterapia si se utiliza como estrategia terapéutica. Y en cuanto a la fertilidad, ¿qué podríamos esperar en estas pacientes? Si se inhibe el eje, entonces estas pacientes, como les decía, pueden tener un hipogonadismo hipogonadotrópico, van a estar en amenorrea o van a tener anovulación crónica, pueden tener hiperandrogenismo, disminución de la libido y disfunción sexual y, muy importante, alteración en la implantación y función endometrial. En la parte de la inmunidad, el cortisol debemos tenerlo presente como un potente inmunosupresor. Y esto nos va a hacer
más susceptibles a las pacientes de presentar infecciones bacterianas, infecciones oportunistas y mayor riesgo de sepsis. Y esto como una causa importante de mortalidad. Y hablando de mortalidad, aquí les traigo este estudio, que fue un estudio de corte retrospectivo que quiso evaluar cuál era el riesgo de mortalidad en las pacientes con síndrome de Cushing endógeno diagnosticadas en las 2 décadas anteriores, comparándolo con el riesgo de mortalidad en la población general. Ellos incluyeron 609 pacientes con síndrome de Cushing y los compararon con un grupo control de 3018 pacientes, una relación de 1 a 5. Entonces, cuando vamos a ver las causas, el total de las causas de mortalidad en síndrome de Cushing, pues en los grupos, la mortalidad por cualquier causa, vemos que las pacientes con síndrome de Cushing tuvieron una mayor mortalidad, un 21% comparado a un 15% en los pacientes del grupo control. Y cuando vamos a ver quién se muere más, si la paciente que tiene enfermedad de Cushing, o sea, adenoma hipofisiario, versus una enfermedad de la suprarrenal, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y cuando vamos a ver la causa específica de qué fue que se murieron esas pacientes, encontramos que las enfermedades infecciosas, las enfermedades cardiovasculares y el accidente cerebrovascular fueron las causas más importantes. Y entonces uno se podría preguntar, ¿será entonces que se puede presentar un síndrome ovario poliquístico y un síndrome de Cushing de forma concomitante? Y aquí les traje este estudio que fue un poquito viejito, pero me pareció muy interesante, que ellos se intentaron determinar la presencia de ovarios poliquísticos y de fenotipo de síndrome ovario poliquístico en pacientes en edad reproductiva con síndrome de Cushing. ¿Y qué encontraron? Ellos tuvieron una muestra muy pequeña, realmente fueron 13 pacientes, 11 fueron con un síndrome de Cushing dependiente de ACTH y 2 con un síndrome de Cushing independiente de ACTH, pero llamativamente ellos sí encontraron que en este grupo el 46% de las pacientes presentaron una morfología de ovario poliquístico. Entonces, un punto más por el cual podríamos confundir esta enfermedad con un síndrome de ovario poliquístico. Y en cuanto al enfoque, les tengo 3 puntos importantes a tener en cuenta. La evaluación debe ser sistemática y, primero que todo, los médicos debemos tener una sospecha clínica de la enfermedad. Si nosotros no la sospechamos, nunca la vamos a diagnosticar. 2, debemos excluir siempre causas exógenas. Y aquí es muy importante porque las guías dicen, listo, siempre indagamos en medicamentos orales o parenterales, pero se han visto casos de síndrome de Cushing por esteroides incluso inhalados, tópicos, entonces siempre hacer un muy buen interrogatorio en estas pacientes y hacer un examen físico detallado. El examen físico nos dice demasiadas cosas en estas pacientes. Y entonces, otra pregunta que se podría uno realizar es ¿a quién debo realizarles pruebas de tamizaje para mirar si tiene hipercortisolismo o no? Y entonces aquí les traje este estudio que fue publicado en el 2022 y ellos lo que intentaron evaluar fue las recomendaciones que fueron dadas por la Sociedad Americana de Endocrinología y mirar de esos criterios cuáles seguían vigentes. Fue un estudio prospectivo observacional, incluyeron 377, 377 pacientes. De estas, a la totalidad le hicieron pruebas de tamizaje con cortisol en orina de 24 horas, cortisol salivar nocturno y test de supresión con dexametasona miligramo y se confirmaron 93 casos de síndrome de Cushing. Y ellos que encontraron llamativamente las pacientes que tenían obesidad, incidentalomas, síndrome metabólico, osteoporosis, miopatía. Estos 5 síntomas fueron los que más se relacionaron con la presentación de síndrome de Cushing y mucho más cuando se presentaron más de 3 síntomas en la misma paciente y ellos lo denominaron como síntomas múltiples. La paciente que presentaba síntomas múltiples presentó un OR de 18, o sea que tenía 18 veces más riesgo de presentar esta patología. Asimismo, la miopatía fue el segundo en el orden, por eso les decía ahorita y les hacía tanto énfasis en evaluar esa miopatía. Posteriormente, la osteoporosis, el síndrome metabólico, el adenoma adrenal y la obesidad. Con la obesidad, en este estudio encontraron algo llamativo y es que se presentó con una alta prevalencia en los 2 grupos, o sea que
digamos que no fue un factor discriminatorio entre tenerla o no tenerla. Y en este otro estudio, que fue un estudio en el cual se trató de desarrollar y validar un modelo predictivo para tratar de identificar las pacientes con síndrome de Cushing en la población de riesgo, y ellos identificaron como población de riesgo que las pacientes que cumplieran al menos dos de estos criterios, que era obesidad con un IMC más de 30, una hipertensión mal controlada, una diabetes no controlada, hirsutismo y trastornos menstruales y osteoporosis con un T-score menor de -2. Incluyeron 389 pacientes y que encontraron. Muy similar a lo anterior, la obesidad y la diabetes no fue un factor discriminatorio de la enfermedad, pero la osteoporosis, la giba dorsocervical y la atrofia muscular proximal sí tuvieron una diferencia estadísticamente significativa, presentando ORs muy significativos en relación a la presentación de la enfermedad. Ya. Y posterior a esto hicieron una regresión logística encontrando que el hallazgo más relevante era esa miopatía proximal con un OR de 9. Entonces, pilas muchachos, que ahí es la donde tenemos que enfocarnos. Listo. Entonces, como tips para la clínica, para lo que nosotros debemos tener en cuenta en nuestras pacientes, es que las pacientes que presenten más de 3 síntomas compatibles que les mencionaba, obesidad, debilidad muscular, osteoporosis, un incidentaloma, síndrome metabólico, hipertensión no controlada, una ganancia rápida de peso o hallazgos al examen físico como estrías violáceas, fascia redondeada, jiba dorsolumbar y equimosis espontánea, las deberíamos de tamizar. Y en esas pacientes que son más cercanas a nosotros, esas que tienen un fenotipo o clínica sugestiva de síndrome ovario poliquístico, siempre pensemos, esa paciente que tiene hiperandrogenismo, pero también es hipertensa y diabética, esa paciente que tiene hiperandrogenismo más debilidad muscular proximal, la que tiene síntomas progresivos o refractarios que no mejoran con el tratamiento, que presenta osteoporosis a edades tempranas o fracturas tempranas, y esa que tiene una clínica de estrías purpúricas o violáceas y equimosis espontánea, se debería tamizar. ¿Y con qué tamizamos? Entonces tenemos tres opciones: cortisol salival nocturno, cortisol en orina de 24 horas y una prueba de supresión con dexametasona 1 mg. Recuerden que para confirmar el hipercortisolismo necesitamos dos pruebas positivas. Listo, una aislada no nos hace el diagnóstico. Y entonces, hablando específicamente de cada una, en cuanto al cortisol salival nocturno, es una prueba que es muy preferida por la facilidad de tomarse, y esto habla de un ritmo circadiano adecuado en la parte de la liberación de cortisol, cosa que no pasa en las pacientes con síndrome de Cushing. Importante tener en cuenta que esta prueba no se debería hacer en las personas que trabajan de forma nocturna, porque pues ahí va a estar, digamos que invertido ese ciclo, y tiene un muy buen rendimiento. En cuanto al cortisol en orina de 24 horas, entonces este se va a explicar por un exceso del cortisol que se va a filtrar y excretar por la orina. Todos estos valores de referencia van a variar dependiendo del laboratorio, pero en términos generales puede ir de 20 a 90 como normal o de 20 a 80 como normal. Tiene mucha variabilidad, por lo tanto, si vamos a utilizar esta prueba, necesitamos dos mediciones para poder confirmarla. O sea, si utilizamos el cortisol en orina 24 horas, deberíamos confirmarla con una segunda toma. Listo. Tiene una sensibilidad buena, pero una especificidad aún mayor, que es cercana del 100%. Y por último, tenemos la prueba de supresión con dexametasona en miligramos. Se le da 1 mg de dexametasona entre las 11 y 12 de la noche, y a los días siguientes se le va a medir el cortisol basal entre las 8 y las 9 de la mañana. Y lo que nosotros esperamos es que haya una supresión, o sea, que se logre suprimir el eje y que no haya cortisol y que esté por debajo de 1,8 microgramos por decilitro. Eso sería lo normal. Si está por encima, pues obviamente va a ser anormal, y también tiene un rendimiento bueno, alrededor del 95% para la especificidad y la sensibilidad. Y cuando hablamos del cortisol basal, realmente no es una prueba de elección. Esa sería, digamos que una prueba que deberíamos, digamos que dejar para otros escenarios, como el control
en el posoperatorio, un control de seguimiento en las pacientes que ya tienen el diagnóstico, pero no como tal en el enfoque diagnóstico inicial. ¿Listo? Porque esta prueba va a tener una variabilidad muy amplia. Y entonces, volviendo a nuestro caso clínico, miren qué interesante, le volvimos a repetir todo el perfil hormonal a esta paciente, digamos que está en términos generales normal, 17-hidroxiprogesterona, renina, aldosterona, le descartamos unas causas de hipertensión secundaria porque esa paciente está hipertensa en el momento, un perfil tiroideo normal, perfil metabólico y hepático normal, pero llamativamente esta paciente tuvo un cortisol en orina de 24 horas de 152, que está por encima del rango normal. El cortisol salival está en 8.4 también, que estaba por encima del rango de la normalidad. Y una prueba de supresión con dexametasona en 35, que como les había dicho anteriormente, pues debería estar menor de 1.8. O sea que las tres pruebas están alteradas, con lo cual confirmamos el hipercortisolismo. Cuando confirmamos el hipercortisolismo, pasamos a hacer imágenes. Listo. ¿Y qué deberíamos confirmar? Ya, el hipercortisolismo y medir la CTH, porque la CTH nos va a decir qué imagen vamos a pedir. Entonces, cuando tenemos una CTH suprimida, vamos a pensar siempre en una causa suprarrenal, y cuando vamos a tener una CTH normal o elevada, vamos a pensar en una causa dependiente de ACTH. Y entonces, ¿qué hacer? Si tiene una CTH baja, entonces vamos a preferir una imagen de la suprarrenal, que va a ser un TAC de abdomen contrastado, en el cual entonces se van a buscar confirmar adenomas, y vamos a utilizar unas unidades importantes que son las unidades Hounsfield, que nos van a ayudar a caracterizar digamos, las lesiones que van a ser benignas o que van a ser malignas. Si tiene menos de 10 unidades, posiblemente sea un adenoma benigno. Si tiene más de 20 unidades, posiblemente sea maligno. Y si en tamaño el tamaño es mayor de 4 centímetros, posiblemente también corresponde a un carcinoma. Y si por otro lado tenemos una ACTH que esté por encima de 20, entonces esa paciente tiene un Cushing dependiente de ACTH, y la imagen a pedir será una resonancia de silla turca, ¿cierto? Y esta nos va a ayudar a identificar lesiones tipo adenoma, que los podemos dividir en microadenomas o macroadenomas si son menores o mayores de 10 milímetros, y a partir de ahí pues tomar conductas. En cuanto al tratamiento, debemos partir de dos objetivos, pues de unos objetivos principales y un objetivo principal y unos secundarios, en el cual entonces el principal vamos a determinar o tratar de eliminar la fuente del exceso de cortisol, y lo secundario será control rápido de ese hipercortisolismo, manejo de comorbilidades, prevención y complicaciones cardiovasculares, y tener una mejor calidad de vida en nuestra paciente. Y siempre que tengamos una lesión que sea susceptible de resección, esa va a ser la primera línea, tanto en el síndrome de Cushing de origen hipofisiario, como el originado pues en la suprarrenal o la lesión ectópica. Y digamos que también podemos tener una ayuda del tratamiento médico, que va a ser también en estos casos de hipercortisolismo severo, y en los que necesitemos hacer una terapia puente mientras se va a operar a la paciente, ¿cierto? Para que no esté expuesta a todo este hipercortisolismo. O cuando la enfermedad es persistente o recurrente. Y tenemos digamos que tres grupos farmacológicos que nos podrían ayudar: los inhibidores de la esteroidogénesis, los antagonistas de los receptores de glucocorticoides, y la terapia dirigida hacia la hipófisis. Otras opciones adicionales serán la reoperación hipofisiaria en caso de recurrencia, la radioterapia y la adrenalectomía bilateral, que digamos serían manejos de segunda línea, en el sentido de que en el caso puntual de la adrenalectomía bilateral, esas pacientes siempre van a tener una insuficiencia suprarrenal, y se les debería suplir por el resto de la vida con glucocorticoides y demás cosas. En el posoperatorio, siempre recordar que esas pacientes, así no se les haga adrenalectomía suprarrenal bilateral, pueden tener una insuficiencia suprarrenal transitoria, y esto se va a presentar especialmente entre los 6 y los 18 meses posoperatorios. En esta época, pues va a haber que reemplazar glucocorticoides mientras se va dando esa reducción progresiva en esta sintomatología, y la paciente vuelve a su normalidad. Y en cuanto al seguimiento,
se describe que en los 3 primeros meses del postoperatorio, pues los seguimientos deberían ser cada 2 a 4 semanas, haciendo pruebas y dentro de las más recomendadas está el cortisol salival, aunque se podría pues utilizar otra opción. Y en el primer año se van a hacer seguimientos entre cada 3 a 6 meses y el seguimiento debe ser de por vida en estas pacientes, no las debemos soltar porque se han descrito recurrencias que van hasta del 5 al 35% y en periodos tan lejanos como hasta después de 10 años. Entonces, siempre pendiente con esas pacientes. Y en nuestro caso clínico, nosotros entonces le medimos la CTH, le dio por encima de 20 y le solicitamos una resonancia magnética nuclear de silla turca que encontró en el hemilóbulo derecho de la adenohipófisis una lesión nodular focal de aproximadamente 7 milímetros y nuestra conducta en ese momento fue entonces remitirla a endocrinología clínica y a neurocirugía para el manejo. Como conclusiones entonces de la charla, muy importante y quiero que se lleven para su práctica clínica de que no todas las mujeres con obesidad, hiperandrogenismo e irregularidad menstrual tienen un síndrome ovario poliquístico, que la debilidad muscular proximal, las estrías violáceas, la equimosis espontánea y la osteoporosis precoz en estas pacientes nos deben hacer sospechar en hipercortisolismo, que el diagnóstico bioquímico del hipercortisolismo se debe realizar con 2 pruebas consecutivas y siempre debemos sospechar e identificar un síndrome de Cushing de forma lo más temprana posible para impactar en el pronóstico de nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Vamos a aprovechar aquí a la doctora Patricia Hermosa, que la tenemos acá en vivo y en directo para que nos haga aclaraciones, etcétera. No, pues primero, felicitarte, pues, Alejandro, hiciste una revisión muy completa de Cushing. Yo sé que el tema realmente puede ser un poquito árido, sobre todo para nosotros que tenemos una mente muy ginecológica, ¿cierto? Pero es una patología que existe y que anda por ahí mirando más de uno y muchas veces ni se han dado cuenta. El objetivo de la charla es de pronto como despertarles, si uno no piensa en las cosas, nunca las diagnostica, ¿cierto? Entonces, en mi experiencia, yo he podido encontrar por ahí 4 o 5 Cushing en las pacientes que llevo ejerciendo la endocrino-ginecológica. Ustedes dirán que muy poquito, pero fueron 4 o 5 que se detectaron a tiempo. Y lo bueno de esto es que puede tener una posibilidad de cura y se recuperan mucho, ¿cierto? Y lo crítico de esto es que muchas han pasado por varias consultas y muchas con todo el diagnóstico de ovario poliquístico y manejada con anticonceptivos. Entonces, el objetivo de la charla era como llamarle la atención de que siempre piensen en esta patología, sobre todo frente a pacientes con ovario poliquístico. Nosotros tenemos muy arraigado en la mente que síndrome de ovario poliquístico son los que cumplen los 3 criterios de Rotterdam, 2 de 3, y olímpicamente vivimos haciendo diagnóstico. Pero siempre se nos olvida el criterio principal, que yo digo que es el primero, y el cuarto, que lo ponen de cuarto, podría ser el primero. Siempre descartar otras causas. Tienen pacientes que tienen que incluso uno dice, no, esta sí tiene un ovario poliquístico, que es lo más común y seguirá siendo lo más común porque es que Cushing no es tan común para el día a día. Pero todos los pacientes que son obesos, que pueden tener un hirsutismo que muchas veces no es severo, el acné que muchas veces tampoco es severo, y que han venido consultando, que tienen irregularidades menstruales, ¿sí? Que muchas veces se quejan de cansancio, porque le digo la verdad, uno no piensa en miopatías. Una de miopatías las piensa ya retrospectivamente de que vean si tenía miopatías, ¿cierto? Pero que son muchas veces con esas presiones allí borderline, ya tienen una resistencia a insulina porque tienen prediabetes o ya incluso diabetes y las pasamos como ovario poliquístico. A esas, por obligación, háganle una prueba. Háganle por lo menos un cortisol libre en la orina 24 horas, ¿sí? Para descartar que no sean Cushing. La mayoría no lo van a hacer, pero a veces uno llega sorpresa. Entonces, en ese sentido es el objetivo de la charla, ¿cierto? No es para que uno realmente haga el tratamiento, ni... Sí, son pacientes que realmente es un manejo de endocrino. El manejo postoperatorio de esta paciente es muy específico, porque ya se descompensan mucho.
pero con el tiempo ya salen, ¿cierto? Otra de las cosas que también uno debería también pensar y que puede ser más común ahora son los coaches mesógenos. Acuérdense que estamos en una boom de medicina alternativa, le venden a uno de todo, ¿cierto? Y ya hemos encontrado muchas con coaching mesógenos, ¿cierto? Y solamente suspender un medicamento. Eso uno lo sabe es interrogando a la paciente, ¿sí? En la consulta. Precisamente, pues, como esa anotación. No sé si tienen preguntas. Las pacientes tratadas como que realmente tienen un pushing en los anticonceptivos en más carnal. Sí, esa es una anotación que tenía aquí también para decirles que por la razón del tiempo. Lo ideal es hacer diagnósticos sin anticonceptivos. ¿Sí? Es muy frecuente que las pacientes muchas veces llegan con exámenes y hasta vienen con cortisoles basales. Y los cortisoles basales, si están tomando anticonceptivos, no se extrañen que estén elevados. Entonces, allí no hay diagnóstico de nada. Allí lo ideal sería suspender el anticonceptivo. Si tiene una sospecha muy clínica, muy, es suspender el anticonceptivo y hacer las pruebas. Sería lo ideal, el escenario ideal. Uno a veces entiende que la gente dice, no, pues cómo vas a suspender un mes anticonceptivo y el embarazo, etcétera. Pero sería lo ideal, sobre todo si son cortisoles basales. Uno puede ayudarse con el cortisol en orina y hay también el cortisol en saliva que puede ser más específico. Pero aún así, si tiene la sospecha de un Cushing y está tomando anticonceptivo, lo ideal sería suspender. Lo otro que es todavía más difícil de sospechar y de diagnosticar es que hay Cushing cíclicos. Hay personas que tienen momentáneamente todos los cuadros y luego se recuperan. Ese es un reto incluso para todo el mundo, hasta para el mismo endocrinólogo. Porque para diagnosticar un Cushing cíclico, ellos necesitan hacer pruebas incluso en el momento que tienen los síntomas, varios cortisoles para ver si comprueban si realmente si tiene alteraciones o no. Eso yo creo que, la verdad, muchos se nos pueden pasar, ¿cierto? Yo estoy aquí hablando de Cushing y los que he detectado, pero ¿cuántos me han pasado? No sé, ¿cierto? Pero siempre tenerlo presente. Y si sos cíclico, si tiene una sospecha, uno se tiene que apoyar en el endocrino. Es de las cosas más difíciles de diagnosticar. ¿A cuánto tiempo es cuando no te hago la prueba? Vea, mínimo un mes. Sí, a veces dicen, la gente habla muchas veces que es que para volver a ver el perfil y lo que escribe, lo que recomienda son 2 o 3 meses. Pero uno tiene que ponerse en la posición de la paciente, pues está planificando es por algo, está cierto. Entonces, mínimo, yo diría que un mes. ¿Sí? Sí. Les voy a decir otra cosa y ahorita, bueno, se me fue ahorita el pues, no sé si tienen más preguntas. Bueno, esa es la otra cosa. Que claro, un Cushing, pues cuando ya tenga la jiba y todo eso, ya lo diagnostica el estudiante de tercer semestre, pues, porque es que ya es, yo creo que es de las cosas que uno aprende desde el tercer semestre, el cuadro de Cushing. Sí, El Carelo, fácil. en lo fáciles. Entonces, ¿ya para qué? ¿Cuánto tiempo estuvo esa señora con todas las complicaciones? Por lo menos vean que el promedio allí dice 3, Exacto. hablan de hasta de 5 años, ¿cierto? Es la cosa. Entonces, vuelvo y les insisto, por lo menos en el diagnóstico diferencial, ténganlo siempre presente. ¿Sí? Sobre todo los cuadros de ovario poliquístico típico o esos con alteraciones metabólicas son los que posiblemente puedan tener más sospecha de Cushing. Doctora, cuando tenemos estas pacientes y para descartar salud ósea, pues o para hablar de salud ósea, que no están en una etapa pues menopáusica, posmenopáusica, seguimos prefiriendo la densitometría o con una composición corporal podríamos. No, yo creo que eso ya harían exámenes accesorios posteriores, ¿cierto? O sea, Después del diagnóstico. después del diagnóstico y la evolución, pues ya que esa señora va a quedar con un factor de riesgo de que pueda tener una osteoporosis más probable al futuro que antes, ¿cierto? Pero yo no creo que sea una herramienta, pues, de entrada venga, si es un cucho, veamos cómo está la masa ahora. Empezando que si se recuperan, se pueden recuperar también esa parte de masa, o sea, ¿cierto? Es que por eso el diagnóstico a tiempo. Y lo de la composición corporal,
también sería como un examen accesorio ya después. Estas pacientes, como les digo, el impacto es porque se curan. La gran mayoría se curan, ¿cierto? Puede haber recurrencia, hay unos que se quedan, depende del tamaño del adenoma, ¿sí? Pero la mayoría se curan. Y uno ve que revierte mucho. Esta señora estaba menstruando normal. Entonces, vean el síndrome de Cushing que tenía desde la adolescencia. ¿Qué es que tenía? Pues yo, porque pues también un síndrome de ovario poliquístico puede dar un Cushing, no, es también lo mismo, ¿cierto? Y lo otro, que la mayoría son enfermedades de Cushing que son adenomas hipoviciarios. Y depende también del tamaño de los adenomas. Si es un adenoma, puede afectar todas las demás glándulas. Y fuera de agregarle, pues fuera de tener pues, un adenoma por productor de cortisol, puede dañar los gonadotropos y ahí la señora puede terminar, pues, o posquirúrgica por complicación quirúrgica en un hipogonadotrópico, en una menorrea. Entonces allí, pues, el diagnóstico temprano. Yo creo que La sospecha. Exacto. ¿Sí? Doctora Eli, ¿quieres decir algo? Puede ser ocupada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ay, ya. Bueno, Es que felicitar estaba peleando con el Alejandro. micrófono desde Ya, hace ratico. Ya sí me da, sí me escuchan. espérate. Aló. Hola. Hola. Y siempre la bolita. Y se te escucha. ¿Se me escucha? Sí, señora. Ah, bueno. Es que estaba peleando con el micrófono desde hace ratito. Sí, yo quería felicitar a Alejo. La doctora Maza ya hizo como todo el enfoque porque nos parece relevante e importante el abordar el tema. Pero quería felicitar a Alejo porque somos testigos de lo mucho que le ha trabajado a la charla, intentando que fuera amena, porque finalmente esto es un tema que es un ladrillo para los ginecólogos, porque se nos confunde con varias cosas, se nos puede pasar fácilmente, porque finalmente los síntomas iniciales de un Cushing casi que se comparten con otros trastornos ginecológicos comunes. Entonces, Alejo hizo un trabajo muy chévere de intentar plantearse para su propia práctica clínica cómo sería poder identificar una paciente con un síndrome de Cushing y fuimos testigos como en estas últimas semanas de lo mucho que le ha trabajado. Entonces yo te quería felicitar, Alejo, y me parece una charla que estuvo súper buena, súper completa, muy bien enfocada y muy práctica para que nos queden como conceptos claros. Gracias. Bueno, entonces damos por terminada la actividad. Nuevamente, Alejandro, felicitarlo. Ya las asesoras le dieron los comentarios respectivos. Creo que a todos nos queda claro dos cosas. Uno, que hay que sospecharla y pues que nos fue llevando Alejandro con un hilito para que no se nos escape el cómo lo hacemos para poder hacer finalmente el diagnóstico, que es lo que queremos hacer. Felicitaciones y muchas gracias. A la doctora Patricia, gracias por estar. Gracias.